Buen día. Buenos días. Vamos a empezar con la ponencia de Antonio Sandoval. Buenos días y gracias por estar aquí. Bien, pasa al otro lado que es mejor así. Antonio Sandoval, quizás muchos de vosotros ya lo conocéis, es un reconocido ornitólogo y escritor ambientalista gallego. Fue vicepresidente de la Sociedad Galega de Ornitología y también fue presidente del Grupo Naturalista Hábitat da Coruña y coordinador del Grupo Ibérico de Aves Marinas de SEO BirdLife. Como buen divulgador, ha escrito numerosos artículos sobre ornitología para publicaciones científicas y generalistas y colabora asiduamente en medios de comunicación. Es autor de libros que quizás ya los conocéis, como ¿Para qué sirven las aves?, del 2012, o Bird Fly Away, un viaje en familia por la ruta de las aves, una novela del 2016, o, entre otros más, Las aves marinas de Estaca de Bares, un diario personal del 2015. Su nombre está asociado precisamente a Estaca de Bares, un cabo en el extremo norte de Galicia, donde se puede observar el paso de aves oceánicas. Antonio Sandoval lleva décadas estudiando este fenómeno junto con otros compañeros y hoy compartirá con nosotros los resultados de rutas, cifras, fenología, en especial de un par de especies más representativas como son el alcatraz atlántico, el mascarell, y el negrón común, l'ànec negre comú. Antonio, con ganas de oír qué nos explicas. Muy bien, pues muchas gracias. Y lo primero de todo, pues dar la enhorabuena a toda la organización del festival, porque yo creo que todos lo estamos pasando fenomenal, pero yo me siento especialmente afortunado y agradecido de poder estar aquí. Y quería, imagino que lo habrá hecho más gente, pero quería enviar un aplauso a los chavales que están aquí a las máquinas. que son unos fieras totales. He llegado yo con dos problemillas menores y no han sido problemas, ha sido plas y se ha resuelto en un instante. Gracias también por eso. Bueno, Estaca de Bares, ¿quién conoce Estaca de Bares? ¿Quién ha estado allí? Uy, qué poca gente. Tenéis que veniros por allá. Es uno de los... lo cierto es que todavía a estas alturas se está dando a conocer. Y es uno de los destinos de observación de aves, en concreto de aves oceánicas, más espectaculares, quizá el más espectacular que tenemos en Europa. Ahora mismo, mientras estamos aquí hablando, me enviaron un mensaje hace un momento que estaban pasando del orden de 4.000 pardelas pichonetas hora. Por allí, por Bares. Estos días ha habido un paso espectacular, influenciado por unas condiciones meteorológicas idóneas para que las aves que están en movimiento del norte al sur por el Océano Atlántico pues se vean obligadas a doblar esa punta. La localización, ya os dais cuenta, perfecta, en el noroeste de la península ibérica, en Galicia, que hace unos años a un especialista en embarcaciones tradicionales del Atlántico, en una charla le explicaron, bueno, es que nosotros estamos aquí en el fin del mundo, como Galicia, pues uno de esos finisterres que hay por ahí, el fin del mundo. Y el hombre dijo, no, el fin del mundo no, estáis en el centro del Atlántico Norte. Y digo, bueno, pues también es verdad. Y esa situación asociada a los vientos tan frecuentes de oeste que cruzan el Atlántico Norte desde Norteamérica y Groenlandia hacia Europa, esas borrascas, esos trenes de borrascas, provocan que en sus migraciones estivales, otoñales e incluso invernales, muchas aves se arrimen hacia la costa más oriental del Atlántico, se embolsen en el Golfo de Vizcaya, lo que es el mar Cantábrico, y a la hora de salir hacia el sur se habían obligadas a doblar el cabo de Estaca de Bares, que como sabéis está en el norte de la península de Galicia y es el cabo más al norte de toda la península ibérica. ¿De dónde vienen estas aves? Bueno, pues de todos estos destinos. Tenemos aves que vienen de Canadá, aves que vienen de Siberia, pero muy al este, como es el caso por ejemplo, el págalo pomarino o el negrón común. Aves que vienen de zonas subtropicales, como puede ser las Islas Azores. Aves incluso que vienen o que van hacia la Antártida y las islas subantárticas. Estos días, de aquí en adelante, va a haber, por ejemplo, mucho paso de pardera sombría, de pardera capirotada, que van rumbo a criar
en las islas subantárticas. Y otras especies, como puede ser el págalo polar o el paíño de Wilson, que frecuentan mucho las aguas gallegas a lo largo del otoño, pues van incluso hasta el continente antártico. Todo esto genera que esa punta, como decía antes, sea un lugar que, aparte del interés científico, ornitológico, pues tiene un interés desde el punto de vista de espectáculo de la naturaleza verdaderamente impresionante, ¿no? Y ha motivado la declaración de esa zona, al igual que otras zonas de la costa ibérica, como CEPA, en origen como Important Bird Area, IBAS, de SEO BirdLife, y luego fue traspasado a partir de la Directiva Europea de Aves a CEPAS, a zona de importancia para las aves en el mar. Esto fue en el año, y hace 10 años, 2014. En el caso de la zona de Estaca de Bares, se utilizó fundamentalmente el criterio de corredor migratorio, zonas que concentran el flujo de aves marinas en migración. Estos son los 3 criterios por los cuales se declaran CEPAS. Zonas marinas en torno a colonias de cría, también era el caso, tenemos allí a 1 milla de Estaca de Bares, la que en este momento es la colonia de Calonetris borealis, de pardela cenicienta atlántica, más al norte de todo el mundo. Es una colonia reciente, que debe tener unos 15 años y relativamente pequeña, pero está creciendo cada vez más. El corredor migratorio marino y zonas de alimentación en el mar. Estaca de Bares y el océano, la parte de océano adyacente, pues acoge todas estas circunstancias, pero es especialmente valiosa en términos digamos, de donde se estrecha el reloj de arena de la migración de infinidad de especies de aves oceánicas. Aquí tenéis lo que es el corredor migratorio cántabro-galaico, que en este momento está protegido muy parcialmente, en base a esas cepas que aparecen ahí, veis esas manchas verdes, cuando en realidad el corredor es todo lo largo que aparece ahí. Este año, me parece que en torno, si no recuerdo mal, en torno a marzo o abril, el propio Ministerio de Medio Ambiente publicó en el Boletín Oficial del Estado una propuesta de unificación de todas esas cepas, la que va desde el Cabo Peñas, esa de Asturias, la que acaba por 494, hasta las Rías Bajas, crear ahí una macrocepa que iría recorriendo todo el litoral occidental de Asturias y toda Galicia, y que protegería, por tanto, todo lo que es el corredor migratorio, porque las aves utilizan esa autopista, tanto si está la zona declarada como cepa, como si no. Y esperemos que esto vaya adelante, se abrió el periodo de participación pública, y esperemos que esto se publique cuanto antes. Esta es la zona que nos es más próxima, y como veis, Estaca de Bares, ahí arriba de todo, donde está la flecha grande, es algo así, podemos denominarlo como el portal de entrada para muchas de estas especies. Hay algunas circunstancias ahí que es difícil interpretar, pero el hecho es que cantidad de especies, incluso luego lo veremos, de aves terrestres o acuáticas, entran por Estaca de Bares en sus migraciones tras haber trazado una diagonal, por ejemplo, desde la Bretaña francesa hacia el norte de Galicia. Y hay, por ejemplo, cosas como un trabajo reciente que igual conocéis, que se publicó hace pocos meses, del equipo de Coris, la empresa de Juan Bécares y Marcel Gil, etcétera, en el cual un paíño de Madeira de Canarias se desplazaba hacia el norte, desde Canarias estaba criando, se desplazaba hacia el norte, llegaba a las Islas Británicas, bajaba luego y bajaba esta Estaca de Bares. Y una vez en Estaca de Bares como que se reorientaba y seguía rumbo hacia Canarias. Algo pasa ahí que es difícil saber qué, pero es un hecho que es, como ya digo, un portal de entrada y un punto clave para las migraciones, incluso de zarapitos reales, marcados con GPS, que entran justo por esa zona. Esta es la cepa, el punto más arriba de todo es la foto que veis ahí, el cabo de Estaca de Bares, coge parte de la provincia de Lugo y buena parte de la provincia de Coruña. Y los trabajos que se han hecho allí de seguimiento de aves pues ya tienen una historia. La primera visita fue en el año 1954 por parte de un equipo de ornitólogos británicos que algunas de las fieras de entonces, de las personalidades de la ornitología británica, europea y mundial del medio del siglo XX, Owen, Snow y Moreau. Luego ya veis, en los años 60 vinieron varias expediciones, se llamaban así, venían a Galicia y debía de parecerles aquello un lugar tan exótico que se merecía el término de expedición, ¿no? Y de equipos belgas y de equipos británicos que hicieron mucho trabajo. Hubo una visita en el 74 y hasta el 84 no se publican datos de conteo de aves del Cabo, que ya lo hago yo era un chaval. Yo iba a dormir allí con el saco de dormir, me tumbaba en la hierba durante
durante noches, me iba con mis embutidos y mis prismáticos, ni siquiera trabajaba con telescopio porque no tenía manera de hacerme con uno, pero me atreví a publicar los datos de lo que había visto allí y tan contento. En el año 88 la Xunta de Galicia crea en el Cabo una estación ornitológica. En la Xunta de Galicia ha habido gobierno del Partido de Alianza Popular, primero del Partido Popular, después, pues prácticamente siempre, salvo 6 años. Bueno, en los 2 años que gobernó un conjunto de partidos, se crea la estación ornitológica y a partir de ahí empieza a haber visitas de diversos ornitólogos y seguimiento del paso coordinado por el Grupo Naturalista Hábitat, que publica varios informes en los que participo yo. A partir del año 2000 comenzamos un esfuerzo voluntario mucho más intenso que comienza en la actualidad. Se cubren más de 100 días al año y más de 400 horas al año. Este año de 2023 ya llevamos más de 550 horas de cobertura. Este año, gracias a un proyecto que estamos desarrollando para el Ministerio de Transición Ecológica, y los 2 años anteriores gracias a proyectos apoyados por parte de la Fundación Biodiversidad. ¿Qué permite esto? Que, por ejemplo, yo que me levanto por la mañana, me voy corriendo a censar, puedo poner las horas laborales de censo y seguir censando con horas de voluntariado, con lo cual se está cubriendo pues prácticamente todo el año. El esfuerzo que estamos intentando es cubrir la tercera parte de las horas de luz de cada decena de mes, y hasta ahora pues lo estamos logrando. Este es el ambiente que se respira allí, pues sobre todo en los días de finales de agosto, en septiembre y los días que hay mejor predicción de paso. Realmente es muy entretenido, muy amable, te lo pasas muy bien, todo el mundo te dice cuando aparece algo interesante para que lo mires. Los que habéis estado por allí sabéis que parte del espectáculo ornitológico de Estaca de Bares son los frikis que estamos allí contando y escuchándonos. Estos son algunos de los informes que se han producido a lo largo de la historia. El libro de IVAS, un libro que escribí yo, informes, en este caso de reciente para la Fundación Biodiversidad, etcétera. ¿Cómo contamos? Bueno, pues hacemos una banda de paso de las rompientes inmediatas a la línea del horizonte, la óptica habitual, se cuentan todas las especies en trasiego, excepto las gaviotas, porque nos marean mucho, hay mucho paso de gaviota sombría, pero si tenemos que estar pendientes de las gaviotas sombrías, desatendemos el resto de especies, que son muchas decenas. Intentamos contar mínimo de 3 horas de paso, habitualmente conseguimos contar bastante más, con bloques de conteo de 15 minutos y toma de datos de las variables meteorológicas y marinas. Es importante, fundamental, que entendáis que lo que apuntamos, evidentemente, es el paso visible. Más allá de donde llega el telescopio, siguen pasando aves, pero nosotros no podemos registrarlas y ni siquiera podemos atrevernos a estimar cuántas son. Vale, el corredor es mucho más ancho de allá hasta donde alcanza la óptica, pero nosotros vamos a trabajar con lo que vemos desde tierra. Esto es un ejemplo que traigo del año 2017, 90 días de censo del 1 de julio al 7 de noviembre. 520 horas de censo. Este fue un trabajo, lo traigo como ejemplo, porque fue un trabajo 100% voluntario. Aquí no nos apoyaba nadie. Vale, es en el equipo, que luego los mencionaré, algunos de los compañeros que trabajamos allí, y ya veis que hubo una cobertura muy, muy potente. También viene mucha gente, por ejemplo, del extranjero, británicos, finlandeses, y tú miras a ver si censan bien, si son gente capaz, y entonces ves si puedes servirte de sus datos. Viene cada vez más gente muy, muy buena que censa en sus cabos de origen y que aportan sus datos aquí y, claro, robustece mucho la muestra al final del año. Estos son el porcentaje respecto al total de las especies más numerosas. Ya veis que la más numerosa con mucho es el alcatraz atlántico, seguida por la pardela pichoneta, la pardela cenicienta, que pongo Carolentris diomedea porque, aunque la que vemos allí son borealis, he utilizado el nombre anterior de Borealis diomedea, podía haber puesto, porque son prácticamente todas borealis, pero estamos viendo también muchas diomedea. La pardela sombría, el negrón común, charrán patinegro, charrán común ártico, que es difícil, imposible la mayor parte de las veces, de diferenciar en la distancia, pardela balear, tridáctila y págalo grande. Veamos ahora la fenología y alguna información más de las especies
más frecuentes en paso hacia el oeste, en base a datos del año 65, estos informes que os mencioné antes, hasta el 22, hasta el año pasado, que suponen más de 10.600 horas de censo acumuladas. Vale, bueno, vamos a empezar con los patos, con el negrón común. Aquí tenéis la fenología, veis que la mayor parte del paso tiene lugar en octubre, aparece ya a principios de julio, ya podemos tener paso de negrones, y el día de máximo paso reciente es en noviembre de 2015, que pasaron 2.238 en 7 horas y media. Lo que pasa es que hay datos históricos del paso del negrón común de hasta 4.000 o 5.000 aves en un solo día. Vale, ¿esto qué implica? Ahora no nos da tiempo a hablarlo porque podía dar una charla de cada una de las especies. El paso de negrón común se ha reducido con respecto a finales del siglo pasado, aunque ahora está estable. Y ya ves que tiene un pico muy marcado de paso. La media que estimamos es de en torno a 36.000 al año para el paso visible en horas de luz. Siguen pasando de noche, porque de otra cosa lo grabamos mediante NOCMIG en la costa adyacente a Estaca de Bares, pero solo en horas de luz pasan una media de en torno a 36.000 aves, que equivale al 2,2% de la población global de la especie y al 4,4 o 5,2 de la población que utiliza la vía migratoria euroafricana. Vale, es un índice de la importancia que puede tener este lugar. La pardela cenicienta, Borealis diomedea, ves que tiene una presencia estival. Realmente hablar de paso con esta especie no se puede. Es como presencia y ausencia, aunque tiene un pico muy marcado a comienzos de verano. Todos los años se repite, que es en julio cuando tienen los picos de presencia. Siempre hemos apuntado Cenicienta, luego hemos empezado a apuntar como Borealis, fijándonos a medida posible en vuestras pardelas, en las del Mediterráneo. Y este año hay más Borealis que nunca y más Diomedeas que nunca. Hemos contado muchísimas Diomedeas han ido para allí, para el norte. Un fenómeno nuevo, aparejado a la presencia de otras especies también de mares cálidos. Algo que, bueno, que nos encanta observar, pero al mismo tiempo, claro, nos preocupa porque puede estar implicando una tropicalización de las aguas de Galicia. La estima media es de unas 100.000 al año para el paso visible en horas de luz. La pardela sombría, de la que hablábamos antes, pues fijaros qué gráfica dibuja. Un paso muy potente a finales de septiembre, comienzos de octubre, y un pico nuevo en noviembre. Esta es una especie que ha incrementado su presencia en aguas de Galicia en los últimos años. Yo me llevo una sorpresa al analizar los datos. ¿Y esto por qué puede ser? Bueno, pues porque ha crecido mucho la población reproductora en las islas atlánticas del sur de Chile, donde hace el cuernito el extremo de Sudamérica hacia el Atlántico. Bueno, pues ahí ha crecido muchísimo la población y se está reflejando aquí. La estima media es de unas 50.000 aves al año, ya no repito, en horas de luz. La pardela capirotada, si queréis ir a verla, lo mejor es noviembre, cuando sobre todo individuos no reproductores que no tienen prisa en regresar hacia las islas pues de Tristán da Cunha, que es donde está principalmente la población, la principal colonia mundial, pasan por allí en noviembre, ya digo, y hay pasos espectaculares. Un máximo de 12.300, el 2022, perdón, está mal puesto eso, el año pasado, en 2 horas y 3/4 pasaron 12.300 pardelas capirotadas. Es un paso muy bonito, además. Estimamos una media de 18.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay años que vemos muchísimas y otros años que vemos muy pocas. El papel de los vientos, como decía antes, es absolutamente esencial. Si coinciden en una época buena para la especie que estamos a hablar, vamos a registrar muchas. Si no es así, habrá que esperar al año siguiente. La pardela pichoneta, la que esta mañana está pasando por miles, mientras estamos hablando aquí, pues tiene un máximo, el 9 de septiembre de 2017, de 60.000 aves en 12 horas y 3/4. Fijaros qué barbaridad es eso. Eso es como un río de aves. La pregunta que si alguien se anima al final va a ser: ¿cómo contáis eso? Bueno, pues ponemos un trozo de mar, contamos las que pasan por ahí, por ejemplo, en 5 minutos, y el cuarto de hora siguiente otros 5 minutos, y así, porque si no te vuelves absolutamente majara si quieres contar todo esto, ¿no? Esto equivale a una media de 137.600 al año, lo que supone en torno al 11-13% de la población global, y solo en horas de luz. Vale, fijaros la importancia que tiene también para esta especie. En el caso de la pardela balear, un pequeño pico coincidiendo con la subida con el abandono del Mediterráneo a comienzos del verano, y un paso muy fuerte, sobre todo en octubre, de regreso, con un máximo de 1.255 en 5 horas. Este año
Hace unos días se batió el récord de paso de pardela balear en las Islas Británicas. Contaron 1.300 en un cabo del sur de Inglaterra, en la costa de Devon. Es una especie que cada vez se está registrando más al norte. La estima que sacamos es de 31.100 al año, más del 100% de la población global. ¿Qué implica esto? Pues que las pardelas baleares, evidentemente, van y vienen, pero también nos indica que esa costa es muy importante para ellas, que hay muchas idas y venidas y mucho flujo de esta especie, y que, por lo tanto, tenemos una enorme responsabilidad en la costa norte de Galicia y, por extensión, en toda Galicia, con respecto a la conservación de esta especie tan amenazada. El mayor paso que hemos tenido jamás de alcatraz atlántico fue hace 2 años, justo un año antes de la epidemia de gripe aviar que diezmó gran parte de las colonias. Fue en octubre del 2021 cuando contamos más de 77.000 en 8 horas y media. Luego tengo, si no da tiempo, un vídeo muy cortito, fue todo un espectáculo. La estima que hacemos es de unas 860.900 al año, que equivale a en torno a la mitad de la población global de la especie. Esto es uno de los grandes espectáculos de la naturaleza europea, ir al noroeste de la península ibérica a ver estos movimientos masivos de estas aves tan vistosas. Luego aparecen aves como el falaropo pico grueso, que es el noroeste ibérico, y Galicia es el mejor lugar de toda Europa para verlos. Fijaros que tenemos el año pasado, en agosto, un día tope de más de 2.400 en un solo día. En las Islas Británicas, un año bueno, y están ahí al lado, un año bueno son 100 y pico ejemplares, y están ahí al lado. Y sin embargo, nosotros tenemos en ocasiones movimientos muy masivos, con picos en agosto y en noviembre, lo que nos permite estimar unos 3.300 al año. Hay años que no se ven apenas. Los págalos, aves que viene, mucha la gente que viene hasta Caebares viene con objetivo de ver págalos. Este año hubo un norteamericano que estuvo un mes solo para observar págalos y hacer fotografías de págalos. El caso del pomarino, veis qué limpia sale la gráfica, una presencia creciente a lo largo del verano, con un tope total a mediados de octubre, y un máximo el 12 de octubre del 97 de más de 2.500 págalos pomarinos pasando por esta de Bares. En la estima de 6.900 años, lo que equivale a un 17% de la población europea y más del 1% de la población global de págalo pomarino. En el caso del parásito, otra gráfica muy limpita que nos sale. Estamos ahora en el momento del paso máximo de la especie, en septiembre, con un máximo de 589 en agosto de 2020 en 12 horas, y una estima de 4.300, lo que equivale en torno al 4 o 5% de la población europea. Otra especie muy interesante que todo el mundo quiere observar cuando va por allí, incluso en las salidas en barco, que vemos luego algunas fotos, es el págalo rabero. El págalo rabero era una rareza a nivel estatal hace 20 años. Y cuando empezamos a verlos en esta Caebares, hubo incluso que me llamó y me dijo: estáis identificando mal. Los raberos, no podéis ver raberos por decenas. Luego ha venido gente, ha podido disfrutar, fijaros, de días de casi 500 págalos raberos en un solo día, ¿no? Y años muy espectaculares. Cada vez se ven más. A finales de verano, ya los 2 últimos años, es el págalo que hemos sumado en mayor número. Y tiene otro elemento añadido muy interesante para los pajareros europeos, y de hecho muchos del norte de Europa vienen y se sorprenden al verlos, que es que pasa la subespecie norteamericana, el palescens, ¿vale? El Longicaudus palescens, que es muy blanco hasta casi las infracaudales. Es una forma muy espectacular de págalo rabero. Una media de 851 aves al año. El págalo grande tiene también esta presencia como, digamos, estival, otoñal e invernal, y hay un pequeño pico ahora en septiembre, y luego, bueno, estos picos, estos dientes de sierra que hace a lo largo del invierno. Es una especie que ha sufrido muchísimo de la gripe aviar. Ese máximo de 2011 de casi 1.000 en un día, yo no sé si los voy a volver a ver. El año pasado registré a lo largo del año un 10% de las aves con respecto a la media histórica del págalo grande, coincidiendo con la debacle total en las colonias de cría, que hablaban del 80-90% de individuos perdidos. Bueno, pues se reflejó nítidamente en el paso decena por decena de mes allí en esta Caebares. En cualquier caso, con los datos que tenemos ahora mismo, la estima es de unos 10.000 al año, lo que equivale en torno al 30% de la población global de la especie. Cuando hablamos de una especie que ha sufrido una situación tan grave
en estos últimos 2 años, este último año 2022, bueno, pues una vez más tenemos que ponernos en términos de qué responsabilidad tenemos con respecto a esta especie en esos lugares, en esa zona del océano que es la costa de Galicia, ¿no? Otra especie también que todo el mundo quiere ver, la gaviota de Sabine, es difícil registrarla desde Cabos, tiene que darse unas circunstancias de viento muy particulares que las acerque a la costa, son muy pelágicas, como que rechazan que las veamos desde tierra, y el momento es finales de agosto, septiembre. Lo mejor coger un barco y salir a observarlas afuera, pero lo que es precioso es ver los grupos en mitad de un temporal eludiendo la costa, intentando viajar en paralelo a los acantilados mar afuera. Una media de un poco menos de 500 aves al año. La gaviota triátil acumula números tremendos en pleno invierno, con máximos de más de 14.500 en mediodía, y con un paso de, fijaros, de más de 181.000 aves al año, un paso estimado, ¿no? Hay días que también, otro espectáculo, el mar lleno de estas aves oceánicas, que además algunas de ellas, según trabajos con el GPS, pues han nacido en el norte de Europa, en Noruega, se han ido luego en verano hasta a la altura de Terranova, han cruzado el Atlántico y se han venido a Galicia a finales de año y en enero. Una cosa preciosa. El charrán patinegro, veis que hace otra gráfica muy linda, con un paso máximo de 2.266 en un día, en septiembre de 2021, y una estima de paso de 25.000, 26.000 al año, que equivale entre el 4 y el 5% de la población europea. Pero estas son unas especies que siguen pasando de noche porque las escuchamos seguido, reclamando por encima de pueblos y ciudades por la noche. Pasa toda la población prácticamente de la Europa occidental por la costa de Galicia. El charrán común ártico, ya digo, salvo que los que pasan cerca son muy difíciles de diferenciar, sobre todo porque tiene un paso muy potente y los tenemos que acumular. Es una pena que no tengamos la posibilidad de diferenciarlos, pero ya veis el gráfico que figura, que también es, septiembre. Veis que septiembre es el mes potente, finales de agosto, septiembre, comienzos de octubre para muchas especies. Como no tengo tiempo, aquí meto un etcétera con los álcidos. Hay un paso chulísimo de arao, de alcas, hay días espectaculares, de frailecillos, días de hasta 5.000 frailecillos pasando por esta calle de bares, pero bueno. Luego tenemos las especies que todo el mundo desea ver si te vas a pasar allí 3, 5 días, a ver si veo un pterodroma. Probablemente no podamos identificarlo en términos de especie, no podremos saber si es un desertas o un madeira, pero veremos un pterodroma. Llevamos ya 112 registros, falso. Mientras se celebraba el Delta Birding Festival, se apuntaron 3 más, así que ya van 115. Y además, pues todas estas especies que se han observado, algunas este año, otras en años recientes. Pardela gorjiblanca, charrán sombrío barra embridado, petrel antillano, petrel arilargo, albatros picofino, albatros ojeroso, robejunco etéreo, petrel de Bulwer, piquero pardo, págalo polar, el estercolero McCormick, y no lo puse porque empieza a ser un bicho relativamente habitual cuando hace años pensábamos que era una mega rareza. Pues, por ejemplo, este fin de semana se han debido de registrar y con fotografía en torno a unos 15 ejemplares y algunos más que muy probablemente fueran. Algunos de ellos, pues podemos comentar, el petrel de Bulwer jamás se había registrado desde la costa de Galicia, de ninguna manera. Había algunos registros a 200 millas mar adentro y el año pasado y hemos registrado unos cuantos ejemplares. Lo cual, como decía antes, fantástico, nos gusta mucho, pero cuando ya empieza a verse con lo que parece relativa, la palabra no es frecuencia, pero ya tenemos 4 registros de varios ejemplares cada vez a lo largo de 2 años, combinado esto con la presencia creciente de pardelas cenicientas. Pues ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando ahí? Algunas consideraciones. A lo que os comenté de las cepas, del corredor migratorio marino, es el paso más intenso para muchas especies de aves marinas por toda Europa, pero es que, además, y esto es capital, es algo que tenemos que tener muy presente, que estamos hablando de aves marinas y de cepas marinas, de zona de especial importancia para las aves, pero nos olvidamos de que por aquí, por toda la costa del Cantábrico, y lo mismo que aquí en vuestros mares del norte del Mediterráneo, hay una migración impresionante de aves terrestres. De aves terrestres que migran muchas de ellas de noche y también de aves acuáticas. Si hablamos solo de aves terrestres que migran de noche, pues un equipo francés se puso a estimar cuántas podrían ser, ¿no? Y lo que es el movimiento que hay
digamos, de la costa cantábrica hacia la costa atlántica francesa en primavera, hablan de 166 millones de aves, y cuando regresan en otoño de en torno a 215 millones de aves. Daros cuenta de lo que supone esto de corredor migratorio, ya no solo, ya digo, de aves marinas, sino además de aves terrestres, y no existen cepas, zona de especial protección para las aves terrestres en el mar. Vale, esto es una asignatura pendiente que tenemos que resolver con urgencia. ¿Por qué lo tenemos que resolver por urgencia? Tercer punto, energías renovables. Vale, ayer tuvimos una mesa redonda, un debate entre las energías renovables, y esto es lo que dice el sector, el propio sector energético. Iberdrola, en uno de los informes que presentó para intentar hacer un polígono de eólica marina frente a Galicia, al lado de Estaca de Bares, la propia Iberdrola afirma en el informe que los eólicos frente al Cabo Ortegal tendrán impacto importante en las aves y que los pescadores pueden explorar otras zonas. Imaginaros cómo le sentó esto al sector pesquero, ¿no? Bueno, en fin, si tenemos este panorama en el futuro, bueno, pues tendremos que estar, yo creo, en términos ornitológicos, verdaderamente preocupados, sin olvidar que uno de los graves problemas que tienen las aves marinas es el cambio climático. Vale, pero sin olvidar a la vez que entre los grupos de aves más amenazados del planeta, según un artículo que se publicó también hace pocos años, están las aves marinas que a nivel global habrían reducido su número de ejemplares en un 70%. Vale, en los últimos 50 años. Antes hablaba de que hablamos de paso visible de aves. Cuando fue el Prestige, hace poco más de 20 años, una marea negra provocada por el hundimiento de un petrolero. Los que tenemos más edad recordamos, bueno, todas las vicisitudes políticas que rodearon aquel evento, pues se recogieron en las playas de Galicia, solo de A Coruña, fijaros, pues 1.500 aves vivas, 6.000 y pico muertas y un total de 7.600 aves. Y en el total de la península ibérica, 23.000. Esas fueron las que se encontraron. Ahí tenemos que extrapolar a todas las que pudieron haber muerto. Y por un lado es un índice de la cantidad de aves que hay donde no nos llega a la vista, y en este caso de álcidos, ¿vale? Estamos hablando de alca, arau y flavicidio, donde no llega a la vista, y nos está diciendo que nos queda mucho por saber. Tenemos que saber cómo se comporta el corredor migratorio, cómo se comporta la invernada, cómo se comporta la alimentación, los lugares de parada migratoria antes y después de continuar hacia el sur de muchas especies en las aguas de Galicia. Son datos sueltos que tenemos de aquí a allá, pero que tenemos que seguir fortaleciendo. Mientras tanto, lo otro que intentamos es promocionar, que se conozca cada vez más el espacio y que se ponga en valor tanto por los que vienen de fuera como por la población local y sobre todo la gente del extranjero, ornitólogos y ciudadanía en general, sean conscientes de la importancia que tienen estas aguas para las aves que crían en sus territorios. Tenemos esta página web, SeaWatching Estaca, en la que vamos poniendo cuando podemos los datos de observación, metemos ahí pues los días más espectaculares en las redes sociales, vienen por allí pues ornitólogos, ya digo, franceses y hacen un artículo, los holandeses y hacen otro artículo, todos dicen el mejor lugar de Europa, porque se quedan todos verdaderamente fascinados. Algunos vienen a comprobar si efectivamente es así. Hay gente que ha venido y me ha confesado, no es que yo escuchaba tanto hablar y venían así a hablar si es verdad o no, y luego repiten en años sucesivos. En revistas, tipo esta, creo que era Birdwatch, viene a la televisión, en la prensa local aparece. Yo escribo los libros que puedo cuando tengo tiempo para promocionarlo, y desde hace relativamente pocos años pues combinamos esto con las salidas al mar, salidas pelágicas, que si os apetece son absolutamente espectaculares. Ahora mismo también, mientras estamos aquí hablando, hay una salida en el Eureka, que es este barco que tiene esa zona ahí arriba fenomenal para hacer observaciones y abajo ideal para fotografiar, y están allí, me estaban diciendo decía, esto parece el Serengeti de la cantidad de aves que había por ahí hoy, porque fijaros, se estaban pasando 4.000 pichonetas hora, lo que no habrá en torno al barco, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, este es el ambiente que se respira allí en Estaca de Bares, que os enseñaba
antes, y esta es la gente que, bueno, que fue en el año 2021. En el año 2021 estuve haciendo una encuesta, que, bueno, traje solamente esta captura de pantalla, de cuánta gente podía haber ahí, de dónde venía, dónde se habían informado, dónde se alojaban, cuánto dinero se habían gastado mientras estaban en Estaca de Bares. Yo creo que es una información que es muy interesante, incluso lo pudiéramos hacer a nivel de todo el Estado, ¿no? Fijaros que en un lugar tan pequeñito como Estaca de Bares, lo que es el Cabo, la oferta hostelera debe rondar no llega a las 30 habitaciones, ¿vale? Y hay 2 restaurantes y medio. Y un total acumulado, o sea, aquí incluye gente que repite, ¿vale?, que está más de una noche, pero un total acumulado de 668 personas durmiendo desde mediados de agosto a mediados de octubre. Lo cual supone que, por ejemplo, el año pasado la hostelería local declaró en prensa que en septiembre el 80% de la ocupación era gente pajarera. Lo cual, bueno, pues está fenomenal y va creciendo, ya digo, y con un grado de satisfacción tan alto que yo me sorprendí que cuando hice la encuesta decía, ¿has estado alguna vez en Estaca de Bares? Y tanto los extranjeros como la gente del resto del Estado decían, sí, ya, repito, o sea, la gente se vuelve contenta. Entonces somos algunos de los que estamos ahí contando. Esta foto ya tiene unos años, como esos grupos de rock que luego cuando los vas a ver son todos pues un poco más mayores. Bueno, pues parece que es la que tenía a mano. Y estamos de David Martí del Lago, Alfonso Valderas, Dani López Velazco, Ricardo Evia, Pablo Pita, Pablo Gutiérrez, Toñito Martínez Pernas, también están Antonio Gutiérrez, que hizo la foto, Pablo Lados, Saúl Román, Ana Rivas. Estos últimos años se va incorporando cada vez más gente y hacemos todo lo posible por contar y por compartir y porque se dé a conocer, y intentamos ser lo más acogedores posible cuando venís por allí y compartir con vosotros lo que vamos viendo. Así que, bueno, muchas gracias y aquí estoy para cualquier pregunta que podáis tener.